Retomamos con nuestra... Buenas tardes a todos. Recordamos a todos que seguimos en nuestras pinceladas sobre COVID-19 y la salud pública. El día de hoy vamos a continuar con nuestros amigos de la Cátedra de Historia de la Medicina, que nos acompañan y decidieron a dar un aporte importante sobre esta materia, esta asignatura, que espero que sea para complacer a todos ustedes. Aquí están, nos acompaña el día de hoy, inicio yo con lo clásico que seguimos con las estadísticas del día. Luego el profesor José Felipe Padilla, jefe de cátedra, va a hablar sobre historia y COVID-19. Y por último, nuestro querido profesor Miguel Ángel de Lima, nosotaxia en español y COVID-19, una aproximación histórica. Las nubes de Calder siempre nos protegen, que Dios las bendiga. La historia de la medicina. Entonces, vamos a hacer lo siguiente si quieren. Voy a disminuir esto. Perfecto. El día de hoy, como vamos a hablar con gente de la Cátedra de Historia de la Medicina, les recuerdo que la historia de la medicina se da con la intención de no solamente conocer lo que es la medicina y ser médicos en el pasado y en el presente dentro de un contexto histórico, social y cultural, adquirir capacidades de crítica y cuestionamiento ético y conseguir habilidades de búsqueda de información y dominio de la terminología médica, y por eso es que el día de hoy tenemos inclusive una de estas charlas que tiene mucho que ver con la terminología médica. Estadísticas de COVID-19, el mundo y Venezuela, hoy 29 de julio de 2020, las fuentes como siempre, el boletín, en este caso 190 de la situación, del reporte de situación del coronavirus y el gobierno bolivariano de Venezuela a través del Ministerio del Poder Popular de la Salud, que lo pueden conseguir en su página web. Así nos dice lo siguiente. Estadísticas. Ya alcanzamos casi los 17 millones de casos registrados y confirmados, de los cuales se han recuperado 10 millones y medio y han fallecido lamentablemente 665,000. Ya esto hace que la epidemia adquiera un valor muchísimo mayor dentro de las epidemias del mundo. Si comparamos, por ejemplo, con la epidemia de SIDA, que han ocurrido, se calculan alrededor de 33 millones de casos de muerte por el virus de la inmunodeficiencia humana SIDA desde su inicio en 1981, entonces vemos que el número de fallecidos realmente de esta epidemia ha sido importante. Entre los países más afectados están los Estados Unidos de Norteamérica, que ya llega por 4 millones y medio, lo sigue Brasil, 2 millones casi 500,000, sigue la India, 1.500.000, un poco más, y vemos como dentro de estos primeros 15 países ya tenemos Estados Unidos, América, Brasil, América, México, América, Perú, América, Chile, América, y ya aparece en el 14º, Colombia también. O sea que tenemos una gran cantidad de países, por lo tanto, dentro de la evolución de la epidemia, para este momento, esto que está marcado en mostaza, están todos los países de la región de las Américas, que vemos que ocupa por lo menos la mitad de la epidemia en este momento. Y ya la otra mitad está siendo aportada por otras regiones del mundo. Europa sigue aportando casos mucho menos que el inicio. Vemos que esto que está en morado es el sureste asiático, viene creciendo de manera importante y está contribuyendo en eso la India e Indonesia. Tenemos también el este o el Medio Oriente, que sigue contribuyendo, y también África, que venía subiendo y se ha mantenido en un nivel más alto de lo habitual y generalmente aportado por Sudáfrica. Dentro de todos los países del mundo, así vemos entonces que la región de las Américas está marcada con los colores más oscuros. Brasil se mantiene muy, muy alto, por arriba de los 100,000 casos en los últimos 7 días, y es vecino de Venezuela. Vemos como otros países como la India, Bután, Bangladesh, Indonesia también está aportando muchos casos, y así entonces tenemos una visión de lo que ha ocurrido en los últimos 7 días. Esto lo que nos quiere decir es que la pandemia continúa en todo el mundo y está azotando por regiones, en ondas epidémicas. Vamos a ver qué pasa con nuestro país, Venezuela. Venezuela entonces ya tiene casos positivos, llega a 16.571, recuperados 10.195, y ya alcanzamos los 151 fallecidos. Al lado de los otros países del mundo somos muy bajos. Sabemos que
Brasil contribuye con más de 1000 muertos diarios y Colombia contribuye con mucho más de 200 muertos al día. Pero los casos acumulados de Venezuela ya vemos que en las últimas semanas es un ascenso en una fase muy rápida, muchísimo más empinado que como estaba previamente. Y en los casos de la última semana vemos que han ocurrido alrededor de 600 casos promedios ya en los últimos 5 días. El día de ayer fueron 538. Las muertes acumuladas, ya dijimos que alcanzaban a 150, y estas muertes diarias en los últimos días también en promedio están entre 4 y 5 muertes diarias en los últimos 7 días. Revisando nuestro sistema de vigilancia del Centro de Estudiantes Racetti, vemos que estas 5 muertes, fíjense que es interesante ver, en el Distrito Capital reportaron que un paciente masculino de 39 años, residente de Catia. Otro paciente masculino de 58 años. Lamentablemente no especificaron si tenían causas de comorbilidad. Tenemos en Miranda una mujer de 34 años embarazada. Falleció, afortunadamente el bebé aparentemente está sano y vivo. Y ella es residente de Guarena, una muerte materna realmente grave por COVID. Y el paciente es masculino, 67 años, que sí tiene comorbilidad y era una muerte quizás desde el punto de vista de factores de riesgo más inclinada a ocurrir. Igual ocurre en el estado Sucre con un paciente masculino de 88 años. Desde el punto de vista de la distribución por sexo, vemos que los varones siguen aumentando y tenemos ya casi el 58% de los casos reportados en varones. Y desde el punto de vista de edad, la edad productiva desde los 20 hasta los 59 años ocupan la mayor cantidad de los casos, y el otro 20% está entre niños, que ocupan casi un 15% y un 5-7% mayores de 60 años. Las estadísticas nacionales nos hablan de que Zulia se mantiene con un pico epidémico muy importante, y el estado que más está contribuyendo en estos momentos es el Distrito Capital. ¿Hay posibilidad de eliminar ese ruido, María Alejandra? Okay. Sí, profe, voy. El distrito y el estado Miranda siguen contribuyendo y son una amenaza muy importante y se han tomado medidas extremas. Lo que pasa es que la gente está un poco cansada porque tenemos muchos meses, pero hay que insistir en cumplimiento de todas las medidas de distanciamiento, evitar los lugares confinados, evitar las aglomeraciones, lavarse las manos, el uso del tapabocas permanentemente, especialmente cuando están en sitios cerrados con otras personas, y afuera también. Tenemos el estado Sucre, tiene una situación epidemiológica muy grave también, con dificultades en la asistencia de las personas, igual que el estado Bolívar y el estado Sucre. En esta estudiantes Racetti, entonces vemos que la mayoría de los casos que están son casos de transmisión comunitaria, y afortunadamente la mayoría de los casos son también leves, tienen insuficiencia respiratoria aguda leve. Un pequeño porcentaje se considera que tiene insuficiencia respiratoria aguda moderada, que puede requerir atención médica y hospitalización, y hay 26 que están en unidades de terapia intensiva y o bajo supervisión médica continua y observación continua. La mayoría, la inmensa mayoría, están en CDI y en hospitales. Solamente un pequeño porcentaje está en clínicas. Nos informa de la sala situacional del Consejo de Escuela Luis Racetti, del Centro de Estudiantes Luis Racetti, que el Observatorio de Venezolano de Conflictividad reporta todavía que se ocurren muchas protestas que disminuyeron en el mes de junio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a dotar al personal de salud que atiende los casos de COVID-19 con equipos de protección personal, considerando que ya se han ocurrido 33 muertes en este gremio. Según Delcy Rodríguez, en las próximas horas se harán anuncios sobre investigaciones sobre el COVID. Vamos a ver qué investigaciones están haciendo en el país, que nos van a anunciar a través del gobierno. Y por último, el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, anunció que iban a empezar a hacer la venta de los productos esenciales a través de terminales del número de cédula. O sea que cada día las restricciones para la adquisición de alimentos se va a hacer
más difícil. Por lo tanto, las conclusiones no han variado. La epidemia de COVID se presentó en ondas regionales, sigue siendo pandémica y está en crecimiento sostenido a escala global. La epidemia está creciendo actualmente muy fuerte en las Américas, en el Medio Oriente, en el sudeste asiático y en África se está viendo una elevación. Venezuela está en una fase de crecimiento muy rápido con crisis asistenciales en algunos estados. Los casos comunitarios siguen aumentando y el área metropolitana de Caracas sigue siendo un foco de mucho riesgo, tanto en Caracas como en el estado Miranda y La Guaira. Los funcionarios públicos en actividades de calle productivas y los migrantes siguen contribuyendo en la propagación, especialmente lo que tiene que ver con funcionarios públicos como policía, guardias nacionales e inclusive el ejército que está en las calles haciendo actividades permanentes. No tienen restricciones y tienen un mayor riesgo de estar expuestos a la enfermedad. Las muertes siguen aumentando y se pronostica la posibilidad de un aumento exponencial de la epidemia si no se contiene a la sociedad, no se mantiene el aislamiento y se dan mejores medidas de salud pública para el personal. La presión migratoria continúa en los bordes del país y la crisis económica y de servicios básicos sigue empujando a que la población salga y es difícil contenerla. Entonces, bueno, cerramos el día de hoy nuestras estadísticas y proseguimos con, gracias a los profesores de la Cátedra de Salud Pública, quienes hicieron un esfuerzo, el profesor José Felipe Padilla, que va a hablar a continuación, y el profesor Miguel Ángel de Lima. Espero que disfruten tanto como yo esta próxima sesión. Seguimos entonces ahorita con el doctor doctor José Felipe Padilla. De nuevamente, el Departamento de Medicina Preventiva y Social, Escuela Luis Racetti, Facultad de Medicina, les agradece por su participación. Voy a salir entonces, dejar de compartir y voy a compartir la pantalla para la charla del profesor, vamos a ver, profesor Padilla, aquí está. ¿Me escucha, María Alejandra? Sí, profe, perfecto. Ok, buenísimo. Pues vamos a ver. Ya le voy a dar un inicio, dame un segundito. Déjame hacer una cosa rapidito antes para ver. No me agarra la... ¿Estás viendo algo, María Alejandra? Se ve la presentación, pero se ve en chiquito, pues. No está en grande todavía, ¿no? No ocupa toda la pantalla, ya como que sí. Y se ve una lámina que se llama enseñanzas. De un problema técnico, no sé qué pasa, pero algo pasa aquí. Vamos a ver. Okay. Vamos a abrir en grande para ver si se puede. Ya, voy a ponerla, por ejemplo, no permite abrirlo. Un segundito, ahí está. Ahí va. Ok, ya como que sí se ve, ¿verdad? Sí, ahorita se ve perfecto. Ok. Bueno, entonces, ok. Ok, mira, le doy el pase, el micrófono a nuestro querido profesor José Felipe Padilla Pérez, quien es médico traumatólogo, trabaja no solamente en el Seguro Social como médico del trabajo, sino que además trabaja como docente, en estos momentos es jefe de la cátedra y tiene el día de hoy darnos esta aproximación histórica al COVID-19. Adelante, tu micrófono. Buenas tardes, mi nombre es José Padilla Pérez. Gracias al doctor Alejandro Risque por la invitación y gracias a ustedes por estar presentes para el día de hoy. Y yo soy profesor de la Cátedra de Historia de la Medicina en la Escuela Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela. Como estamos cortos de tiempo, entonces vamos a empezar de una vez la charla. Y la historia de la medicina es una rama de la historia y de la medicina en particular que tiene como objeto estudiar el pasado para conocer cómo llegamos al presente y vislumbrar cómo de alguna forma va a presentarse el futuro.
La historia de la medicina estudia personajes, hechos e ideas. Y la Sociedad Internacional de Historia de la Medicina se fundó en 1900 y sucede en Francia. En el caso de Venezuela, la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina nos acompaña desde el año 1944, precisamente ayer cumplió 76 años. Entonces, yendo directamente al tema, los virus nos han estado acompañando desde hace millones de años. En el caso en particular del ser humano, los virus nos han estado acompañando, por ejemplo, como evidencia que tenemos en las momias de Egipto, por ejemplo, las momias de Ramsés V y Ramsés II, que presentaban signos de viruela, y en el caso de China, se empleaban métodos inclusive para estimular la inmunización, como era la valorización, donde se tomaban pequeñas muestras provenientes de las piel de los pacientes infectados y se las aplicaban a las personas sanas con la finalidad de buscar inmunización. Esa técnica fue copiada por una esposa de un embajador inglés, Lady Mary Montagu, y la llevó a Europa y con ello se empezó el tratamiento de la variolización en Europa. Bien, ¿qué documentos nos pueden hablar acerca de la epidemia de peste en el pasado? Existe mucho, pero por ejemplo en el Antiguo Testamento se habla de que en el Éxodo, de que Jehová envió una plaga sobre los egipcios para obligarlos a dejar salir al pueblo judío. Eso fue aproximadamente en el año 1500 antes de Cristo. En cuanto a las epidemias también de la antigüedad, tenemos que, por ejemplo, en Grecia, sucedió la plaga de Atenas, que fue documentada por el escritor Tucídides en el 430 a.C. Fíjense que las características de esta patología era de brusca aparición, una fiebre alta, sed intensa, lengua y garganta sangrante, piel roja y amoratada, y estallan pústulas y úlceras. Murió aproximadamente dos tercios de la población, y se dice que surgió en Etiopía, trasladó posteriormente a Egipto y llegó a Atenas. Dice que Pericles, el gobernante de la época, falleció en esta epidemia. Luego tenemos el Gran Imperio Romano, que se fue afectado por aproximadamente entre 5 a 7 de este tipo de epidemias. No los voy a mencionar a todas, pero podemos decir, por ejemplo, que la primera de ellas habla de que después de la erupción de Vesubio en el año 79 después de esta era se presentó una de estas epidemias, y de estas epidemias aproximadamente 5 son las más importantes que tienen los nombres de los gobernantes o de los médicos que la explicaron. Por ejemplo, la plaga antonina o del médico Galeno, que sucedió en el 164 180 después de Cristo, llegó desde el este del imperio y de allí llegó aproximadamente a Roma 2 años después. Se dice que esto fue trasladado por el ejército que se encontraba en las fronteras del ejército, y desde allí entonces, pues, cuando eran trasladados nuevamente a la ciudad de Roma, les llegaba la epidemia. Galeno, que es uno de los médicos con una gran cantidad de escritos de la antigüedad, más de 200 libros, que nos han llegado 20 hasta nuestra era, describe esta patología como fiebre alta, inflamación de boca y garganta, sed, diarrea, y no había una erupción en la piel seca o con pústula. Podemos presumir en la actualidad que probablemente fue la patología o la patología de esta enfermedad, y muchos piensan que por las características descritas pudiera tratarse de viruela. Bien. Continuando con las siguientes epidemias, tenemos la epidemia por la plaga de Orosio en el 125 después de Cristo, la plaga de Cipriano, y Cipriano también la describe en el 250 después de Cristo como diarrea repentina, vómitos, garganta ulcerada, fiebre muy alta, putrefacción gangrena de manos y pies, sed insaciable y rápida emoción por todo el cuerpo. Piensa que también sigue la misma característica, viene desde Etiopía, después llega a Egipto, al norte de África, y de allí invade todo el resto de lo que era el Imperio Romano. También se presume que pudo tratarse de la viruela. Porque otra de las más
renombradas, y de que más se ha documentado en estos días, fue la peste negra, que más o menos en la mitad del siglo XIV afectó a Europa, y en sur también en Asia, y se dice que hubo aproximadamente de 50 a 200 millones de fallecidos. Las poblaciones en tierras, inclusive ciudades y pueblos, quedaron desolados. No desapareció, que es otra característica de estas pandemias, de que no desaparece, sino que se empiezan a repetir por ciclos. Piensa que esta duró aproximadamente unos 400 años en desaparecer. Y como cosa interesante, los médicos y personal que se encargaba de tratar con los pacientes utilizaban este tipo de máscara que pareciera como el pico de un pájaro, y tenían este tipo de vestido que estaba, por cierto, cubierto de una sustancia oleosa, grasosa, para evitar el contacto, y llevaban un bastón, y con ese bastón ellos trataban, como se dice, de apartar o saber si la persona estaba viva, etcétera, etcétera. Y otra cosa que hacían ellos era que, como muchas de esas personas muchas de las patologías producían mal olor, entonces ellos se colocaban en la punta de la máscara flores u otras sustancias, porque ellos pensaban que era por medio del dolor o del miasma, era el que les producía la enfermedad. Otro dato interesante es que la primera ciudad de la que se tiene conocimiento que estableció una medida para evitar el contagio de la epidemia fue la ciudad hacia el sur de Italia. Este es un puerto marítimo en el Mediterráneo, y lo que hicieron ellos fue simplemente que, como se dieron cuenta de que eran los barcos los que traían los barcos, los tripulantes los que traían las epidemias, entonces simplemente los aislaron. Entonces establecieron inicialmente un periodo de aislamiento de viajeros y tripulantes que llegaba a 30 días, y posteriormente eso ha ido aumentando hasta 40 días, de ahí el término de cuarentena, ¿no? Esa misma medida, aparentemente por su efectividad, se fue aumentando y llegó hasta la cuarentena, que es la más nombrada en la actualidad. Bien, entonces, en cuanto a los personajes que empezaron a tratar estas patologías, tuvieron conciencia de qué era exactamente. Tenemos, por supuesto, el gigante Eduardo Jenner, médico inglés, que por todo conocido de que la viruela era una de las enfermedades que más afectó a la humanidad en el pasado, y una alta tasa de mortalidad. Mientras Eduardo Jenner realizaba su baño rural, entonces se dio cuenta de que las infecciones eran las personas que manipulaban vacas, sufrían la enfermedad exactamente de las vacas, pero no sufrían la enfermedad que afectaba al ser humano. Es decir, se producía algún tipo de inmunidad. Y en 1796, él tomó un niño de 8 años de edad y lo hizo un primer ensayo de vacuna. Dice, por eso que Eduardo Jenner es el padre de la inmunología. El otro personaje admirable y ejemplar en la historia de la medicina fue el químico francés Louis Pasteur, quien entonces fue el que establece la relación entre las enfermedades infecciosas, las enfermedades bacterianas, pero había otro tipo de patología que no respondía, que no eran exactamente producidas por bacterias, aunque él y Eduardo Jenner no lo sabían. Y en el caso de Pasteur, la rabia era una patología que prácticamente que la sufría tenía una mortalidad del 100%. Entonces él, en uno de sus experimentos, se dio cuenta de que se podía lograr la inmunidad tomando virus atenuados procedentes de conejos, y se lo aplicó a un niño mordido por perros, lográndole salvar la vida, y fue el primer caso de una persona tratada exitosamente contra la rabia. Bien. Ahora, ¿qué es un virus? Esa pregunta se ha hecho desde hace mucho tiempo. La palabra virus viene del latín virus, que significa toxina o veneno. Es un agente microscópico acelular, por eso durante mucho tiempo no se sabía exactamente
era lo que producían ese tipo de patología, y que solo puede replicarse entre las células de otros organismos. Puede estar constituido por ADN o ARN. El tamaño de los virus, y por eso es que precisamente en el caso de Pasteur y el Instituto Pasteur no se pudo aislar el virus, es porque su tamaño, fíjese, en esta imagen nos aparece que no está filococo en comparación con los virus. Los virus pueden tener pueden ser tamaño entre 10 a 100 nanómetros. Son muchísimo más pequeños que una bacteria. Esto es importante porque entonces los métodos que se hacían para aislar las bacterias no es el mismo método que se utiliza para poder localizar y aislar a los virus. Entonces la historia de la biología, la historia de bueno, esto sí se movió. La historia de la virología se me movió aquí la imagen, no le di, pero no. Ya. La historia de la virología se inicia a finales del siglo XIX, a pesar de que personajes tan importantes como Louis Pasteur y Roberto Koch trataron de aislar o buscar la causa de todas las enfermedades infecciosas, no pudieron aislar los virus, y inclusive un médico de apellido Chamberlain, trabajando en el Instituto Pasteur junto con Pasteur, hizo un filtro para aislar las bacterias, pero no pudo aislar exactamente los virus. Fue en 1892 cuando un médico ruso, Dmitry Ivanovsky, descubre el virus del mosaico de tabaco, que son las imágenes que se observan en las hojas estas que se ven aquí, y que era importante en este caso localizarlo, ubicarlo, identificarlo, porque producía un gran perjuicio para la industria tabacalera de ese tiempo. Entonces, después cito otro personaje sueco que aporta un nuevo hallazgo y sugiere que el agente patógeno es pequeño, distinto y posee propiedades de un ser vivo. De esta forma es que se logra aislar los virus. Fíjense que la primera imagen que vamos a tener de un virus es la imagen del mosaico del tabaco, que es la imagen que ustedes observan aquí a la mano izquierda. En cuanto a, hablando directamente ya del COVID-19, fíjense que entonces surge a finales del mes de diciembre en una población zona Wuhan, en China, que estamos localizados aproximadamente en el centro de China, y que tiene como característica de que tiene una amplia red de comunicación, y para los que no lo conocíamos, esta población es una población que tiene, es una ciudad que tiene una población de 11 millones de habitantes y que tiene una extensión de 8.494 kilómetros, y bueno, uno podía pensar que era una población rural y resulta que no, que es una ciudad con amplias vías, una ciudad absolutamente moderna, con luces nocturnas, etcétera, etcétera. Bien, los casos que se presentaron en esta población de Wuhan surgieron en un mercado que se llaman mercados mojados. Mojados porque entonces para mantener los alimentos, los animales que ellos tienen allí, utilizan mucho hielo y utilizan mucha agua, como se ve en esta imagen, para tratar de lograr cierto grado de limpieza. Sin embargo, hay mucha mezcla entre animales muertos y animales vivos. Entonces, los casos que empezaron a llegar eran exactamente de esa ubicación, de ese mercado. Las primeras víctimas en el personal de salud, lamentablemente, fueron el doctor Li Wenliang, médico oftalmólogo de 35 años de edad, que fue el primero a notificar los primeros casos de una neumonía atípica, ¿verdad? Él fallece, tenía 7 hijos, por cierto, oftalmólogo, y él fallece en el mes de febrero, y posteriormente el otro personaje médico, personal de salud que fallece, es el director de uno de los principales hospitales de Wuhan, en el caso del doctor que ven a mano derecha, neurocirujano de 50 años de edad. Ya con esto, la historia nos está diciendo de que no solamente
se puede afectar la población en general, sino inclusive el propio personal de salud, que lamentablemente esa tendencia ha continuado. Bueno, el número de pacientes fue, por supuesto, como sucede en estos casos, aumentando exponencialmente, y por supuesto ya salió de China y se empezó a expandir a todo el resto de los países cercanos y no tan cercanos, por ejemplo, como el caso de Europa, y finalmente va a alcanzar prácticamente a todo el mundo, y es cuando se declara que existe una pandemia. El primer caso en Europa se reportó en Francia, y posteriormente el primer caso también en América Latina se reportó en Brasil. Y fíjense que la fecha desde diciembre hasta febrero, y enero y febrero, es un corto tiempo para la enseñanza. La otra enseñanza es que los medios de transporte masivos y rápidos que existen en la actualidad facilitan el transporte de estas pandemias. Ahora creo que hay mucho más personas que se han interesado y que están mucho más documentadas por toda esta epidemia, sobre todo también con la disponibilidad de internet, pero fíjense que en el caso de la gripe española, las medidas más o menos fueron también de ese mismo estilo: aislamiento del personal, hospitales, que por cierto el nombre de gripe española hasta cierto punto está errado, porque realmente esa pandemia en particular se inició durante la Primera Guerra Mundial y se inició en los Estados Unidos de Norteamérica, pero por cuestiones de control de la información, no se decía que las bajas que se producían en los frentes, y era España la que documentaba y salía, daba información de los casos que se estaban presentando de fiebre brusca, malestar general y fallecimiento de los pacientes a los 3 días, y es por eso que la epidemia tomó el nombre de gripe española, cuando en realidad se inició en los Estados Unidos de Norteamérica, en manos de un cocinero. Se estima que esta gripe española tuvo una mortalidad de 25 a 50 millones de personas. Y la otra característica de estas pandemias es que no se presentan simplemente en un primer episodio y desaparece, sino que se presentan por olas, exactamente lo que está sucediendo en la actualidad. En el caso de Venezuela, cuando se presentó la gripe española, de nuestros médicos insignes en de la medicina, encontramos a José Gregorio Hernández, encontramos al doctor Luis Racetti y al doctor Francisco Antonio Ríquez. Se dice que en el caso del doctor José Gregorio Hernández fue la única oportunidad en que el doctor José Hernández se transportó en un carro, y fue por la gran cantidad de pacientes que tenía que visitar. Esta gripe española subió aquí en nuestro país, se introdujo por el puerto de La Guaira y afectó a la población de Caracas, que para ese momento llegó a afectar aproximadamente unas 30.000 personas. Ahora, lo importante de todo esto es qué nos enseñan todas estas epidemias y pandemias desde el pasado hasta la actualidad. Bueno, nos ayuda a entender las características de estas pandemias. Las comparamos con la cantidad de personas. Hay muchas cosas que se pueden comparar: la cantidad de personas que afectó, si ha variado la forma en que se transmitió la enfermedad. Vamos a evaluar los métodos de efectividad que fueron exitosos o no. Se sigue manteniendo la regla que surgió desde el siglo XIV, que es la prevención y el aislamiento de la población. Nos alerta a mejorar los sistemas de salud y preparación de personal de salud y la población en general. Es una cosa que es importante porque da la sensación de que en la actualidad los sistemas de salud de muchos países simplemente no han podido hacer la contención, a pesar de que países como España, Italia y los propios Estados Unidos tienen los mejores sistemas de salud. No esperaba que eventualmente el control de las pandemias hubiese sido mejor, pero aparentemente no ha sido así. Esta es una enseñanza que en el futuro nos va a ayudar a aprender. Bueno, gracias por su atención. Empiezo con el doctor Ríquez de nuevo. Gracias, José Felipe Padilla, por esta charla tan interesante sobre historia de la medicina, COVID y las pandemias. Ahora
viene nuestro compañero, el psiquiatra, individuo de número de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina. ¿Me oyes, María Alejandra? Sí, profe, perfecto. Ok, buenísimo. Decía, nos acompaña ahorita Miguel Ángel de Lima, psiquiatra, individuo de número de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina, expresidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, premio José María Vargas 2020 de la Academia Nacional de Medicina, y sobre todo un tipo muy buena gente y tremendo amigo. Ahí está el doctor José Chique. Saludos, José. También psiquiatra, epidemiólogo y miembro docente de nuestra cátedra de salud pública. Vamos a ver dónde está el doctor Miguel Ángel. Nos va a presentar hoy y va a hacer un esfuerzo bien grande en darnos una lucha personal que tiene enmarcada dentro de la historia de la medicina. Así que bienvenido, él nos acompaña el día de hoy físicamente aquí y yo le voy a dar chance una vez que entre. Ok, ¿se ve la pantalla completa? Sí, profe, se ve la pantalla completa. Ok, perfecto. Pues los dejo entonces con el doctor Miguel Ángel de Lima. Adelante, Miguel. Gracias, Alejandro. Tengan todos muy buenas tardes. Para mí es un gusto compartir con ustedes, especialmente a los colegas, amigos que estoy viendo por allí y estudiantes de medicina interesados en la historia en general y en la historia de la medicina. Yo le agradezco a mi amigo, el doctor Alejandro Rísquez, por invitarnos a participar en esta iniciativa que, bueno, ha resultado de tanto éxito, ¿no? La presentación que les tengo hoy se denomina Nosotaxia en español y COVID-19, COVID-19, una aproximación histórica y una propuesta. Fíjense que lo de la propuesta lo hago en el espíritu que, como entendemos nosotros la historia de la medicina, la historia no es una losa que debamos cargar, es un trampolín que nos tiene que proyectar al futuro. Y esa es mi idea. Aquí ustedes ven, bueno, estas son fotos con microscopio electrónico del virus. Allí se ve muy tranquilito. Esta no es la red, todos sabemos. Y cuando yo pienso en lo que está ocurriendo con la pandemia, pienso en estas piezas de rompecabezas completamente desordenadas. Y tenemos que empezar a ordenar nuestras ideas y sobre todo nuestro discurso, porque el discurso construye realidades. Aquí tenemos otra, aquí vean estos decenas de partículas virales de virus tratando de entrar a una célula. Son fotos, bueno, todo el conocimiento que tenemos de COVID en español son muy recientes, por supuesto. Fíjense aquí de mucho colorido. Bueno, cuando decimos que la mente tiene la inmensa habilidad de ordenar el caos, es cierto, pero nos tenemos que poner a la tarea, todos, a partir de nuestro gremio de médicos y de estudiantes de medicina, tenemos que cobrar conciencia de la necesidad de ordenar esto que está pasando. Sobre todo, insisto, en el discurso. Yo les voy me voy a sumar a una característica de la literatura contemporánea que le gusta mucho empezar por el final de sus historias. Entonces, cuando yo pongo en el título epidemia de COVID y una nosotaxia, pues para hablar de la clasificación, una aproximación histórica y una propuesta, yo voy a empezar por la propuesta. Aquí les traje este pensamiento de Jim Morrison. Bueno, en el rock puede sonar muy interesante, pero no en la epidemiología y en la salud pública. Nos interesan todas estas cosas en la medida en que podamos ordenarlas, ¿no? Las revueltas, el desorden, el caos. Bueno, imagínense. Así que esta es mi propuesta, muy concreta. Si el nombre de esta enfermedad surge de un acrónimo en inglés, como ustedes bien lo saben, Coronavirus Disease 19, bautizada así por la OMS el 11 de febrero de este año, yo propongo una traducción directa a ECOVI, enfermedad del coronavirus. Colegas, así vamos a acabar este desorden, este galimatías de el COVID, la COVID, el COVID, la COVID. El hecho de masculinizarlo ha llevado a que el virus se confunda con la enfermedad.
Entonces, les adelanto algo que voy a desarrollar a lo largo de la presentación. En la década de los 80 del siglo pasado, pues se nos cayó la cédula, pero quienes estábamos activos como médicos, comenzamos llamando al SIDA AIDS. Y bueno, inmediatamente hubo una reacción del mundo hispánico para traducirlo y empezar a llamarlo SIDA. Lamentablemente esta mala pronunciación de COVID ha llevado a que muchas personas llamen al virus COVID. Uno oye colegas destacados, caramba, cuidado con el COVID, se me puede pegar un COVID. Y uno dice, este hombre está hablando de la enfermedad o del virus. Personalmente les he dicho, mira, tú estás hablando de la enfermedad o del virus. Y me han dicho, no, por supuesto, del virus. Bueno, como ustedes saben, el virus se llama SARS-CoV-2. Evidentemente jamás, por Dios, por favor, nunca hablen del virus chino. Eso denota un gran problema de cultura médica y de lógica. La OMS dice que hay que minimizar impactos negativos de nombres de enfermedades. Eso tiene impacto en el comercio, en viajes, en turismo, en bienestar animal. No se puede ofender a nadie desde el punto de vista étnico, grupos culturales, sociales, nacionales. No sé si están al tanto, queridos amigos, que sobre todo en Estados Unidos ha habido persecución a personas con rasgos asiáticos, no solamente chinos. Allí cayeron tailandeses, coreanos, malayos, japoneses. Bueno, porque supuestamente ellos eran los culpables de traer esta enfermedad. No deben hacerse eco de campañas de desprestigio a instituciones tan nobles como la Organización Mundial de la Salud. Yo trabajo en el área de VIH-Sida. Desde hace años los antirretrovirales que les damos a nuestros pacientes son donaciones de la Organización Panamericana de la Salud, la filial de la OMS para América. Imagínense, la OMS lleva planes de vacunaciones en muchos países de Asia, de África, de América Latina, programas de enfermedades endémicas, de malaria, de tuberculosis. Entonces, por favor, respetemos a una institución centenaria como es la OMS y que nos ha prestado tanto servicio. No, prefiero esto. Aquí tenemos las declaraciones del doctor Tedros, lo digo así porque realmente su apellido es muy difícil de pronunciar. Él anunció el 11 de febrero que el nombre era COVID-19, según las pautas acordadas entre la OMS, la Organización Mundial de Sanidad Animal y la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Se buscó un nombre que no se refiriera a una ubicación geográfica, a un animal, a un individuo, a un grupo de personas y que fuera fácilmente pronunciable. Aquí es donde entra el asunto de la nosotaxia en español. Fácilmente pronunciable en inglés, porque para nosotros no ha resultado fácilmente pronunciable. He hablado con mis amigos infectólogos y todos se sienten o COVID, el o la COVID. Aprovecho, el doctor Tedros no me paga porque yo le haga publicidad, pero hay una gente por allí diciendo que cómo es posible que sea el director de la OMS cuando él no es médico. Señores, el doctor Tedros es biólogo, tiene una maestría en inmunología y tiene un doctorado en salud pública en la Universidad de Nottingham, en Inglaterra. Es decir, un individuo totalmente calificado para esa posición. Para quienes se han comido el cuento de que ahí lo pusieron los chinos, porque hay una satanización de China en este momento. No, colegas y queridos estudiantes, eso es una votación donde votaron los casi 200 países que integran la ONU, se lanzó su nombre y él ganó en una elección completamente democrática. Sigamos adelante. Nos dice el doctor Keiji Fukuda que este asunto de la nomenclatura, de la nosografía, de la nosotaxia, mucha gente le parece que es un problema trivial, pero no es cierto. Ya hablé, esto él mismo lo reseña aquí, reacción violenta contra miembros de comunidades religiosas o étnicas particulares, barreras para viajar, sacrificio innecesario de animales. Cuando hubo con el nombre de gripe aviar, se sacrificaron aves que no tenían nada que ver. Eso pasó incluso en China. Bueno, ignorancia, ¿no?, de las personas. ¿Por qué le doy importancia al discurso? Porque, señores, el lenguaje construye realidades. Los psiquiatras que hacemos psicoterapia lo sabemos. Usted tiene que cuidar mucho su lenguaje. El lenguaje es un sistema de pensamiento. Hay ideas, actitudes, acciones. Son prácticas. Bueno, tengo un ejemplo. Aquí un trabajo de Pedro Delgado, hijo de mi amigo, el doctor Pedro Delgado, que es psiquiatra también. Él dice distanciamiento social. No, es que no hay un distanciamiento social. Porque hay un acompañamiento social. Ahora estamos conectados por las redes, por internet. Entonces no pida un distanciamiento social, un aislamiento social. Esa no es la idea.
En todo caso, un distanciamiento físico muy importante. Un mapa lingüístico, como ven aquí, bueno, nosotros salimos bien parados, al menos en materia de extensión territorial. El castellano, lo pueden ver en rojo, el inglés, por supuesto, más de 1.000 millones de angloparlantes. Allí ven también el árabe en verde, la extensión del árabe. Una de las lenguas oficiales, bueno, por supuesto el inglés, el francés, el español y el árabe, de una de las lenguas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas. Hablemos un poco de nosotaxia, del griego nosos, enfermedad, y taxis, orden, fíjense. Si no tenemos orden, no vamos a llegar a ninguna parte. Yo preferiría la presentación de hoy llamar nosotaxia y no nosografía o nosología, porque son más complejas. La nosología no solamente implica la nomenclatura, implica imbricar una serie de conocimientos en torno a distintas patologías. Estos dos pensamientos, pues fíjense la importancia del lenguaje. Condillac nos decía, una buena ciencia es un lenguaje bien hecho. Y Linneo, bueno, el padre de la clasificación en general en biología, nos dijo, si no conoces el nombre de las cosas, pierdes los que sabes de ellas. Tenemos dentro de la nosotaxia, en el siglo XVIII, François Bossier de Lacroix, llamado Sauvage, él publicó un libro que se llamaba Nosologia Metódica. Y Linneo, por supuesto, entre sus obras, aparte de la clasificación de distintas especies, el Genera Morborum. William Cullen lo traigo porque fue de mucha importancia en su libro Synopsis Nosologiae Methodicae de 1785, y con este texto estudió José María Vargas y fue uno de los que él se trajo. Sin embargo, fíjense este cuadro, este caballero aquí tan serio, bueno, se trata de Sir Thomas Sydenham. Recientemente tuve la oportunidad de revisar su pronunciación y la EN no se pronuncia, no se dice Sydenham ni Sydenham, sino Sydenham. Es realmente dentro de la medicina el padre de la nosotaxia. Él se propuso, y aquí les traje la cita en original, a propósito, no lo traduje, porque he visto muchas traducciones diferentes, y él nos dice esto: es necesario que todas las enfermedades se reduzcan a ciertas y definidas especies, con el mismo cuidado que nosotros vemos exhiben los botánicos en la descripción de sus fitologías, de las plantas que ellos fueron agrupando. Eso era una de las grandes metas de Sydenham. Y empezaron dentro de la medicina, los dermatólogos fueron los pioneros en esto, que estuvieron claros en que ellos tenían que organizar el conocimiento, que si no clasificaban, organizaban, no iban a ninguna parte. En la psiquiatría es mucho más controversial las ventajas de esto, ¿no? Muy bien, entonces tenemos del orden y del caos. Fíjense que yo hago mucho énfasis en lograr que aquí hispanicemos el término de COVID-19 y lo llamemos enfermedad del coronavirus, e-COVID. Se está haciendo en Argentina, lo vi también en alguna publicación en Colombia, ya la hispanización. Aquí tenemos un trabajo, una cita que les traigo de un grupo español muy serio, que publicó la terminología del SIDA, y ellos hablan que la diversidad del lenguaje general, derivada en polisemias y sinonimias, es un impedimento para la comunicación científica. Por eso es que nos tenemos que poner de acuerdo en nombres de enfermedades, en la taxonomía de los virus también. Hay un comité internacional de taxonomía de virus. El nombre de SARS-CoV-2 no es un capricho, no es gratuito, tiene una explicación médica y biológica. Ahora hay un problema. El 80% de la información que circula en Internet está en inglés. Todos los otros idiomas son apenas el 20%. ¿De qué nos habla? Bueno, que hay una presión del inglés sobre todos los otros idiomas del mundo y nosotros tenemos que estar muy atentos porque nosotros tenemos nuestro propio idioma. Nosotros tenemos una responsabilidad en mantener un legado. Llámese el idioma de Cervantes, o me lo llame el idioma de Borges, o de García Márquez, o de Simón Bolívar, pero este es nuestro idioma. Y nosotros tenemos que expresarnos en nuestro idioma, señores. En la década de los 80 del siglo pasado, nosotros empezamos a decir AIDS, hasta que tuvimos una respuesta y alguien la tradujo y dijo, no más AIDS. Esto se llama SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Yo le digo a mis alumnos en las clases, usted en la historia no pone HA, pone IM, porque HA es Heart Attack,
Eso es en inglés. Nosotros ponemos infarto del miocardio, que es como debe ser. Yo en mi vida he dicho HIV, se llama VIH o VIH oficialmente. Por cierto que aquí tenemos en el SIDA, hubo un gran problema de una carga ideológica y de perspectiva realmente contra el grupo social, en este caso los hombres que tienen sexo con hombres o las personas homosexuales en general. Se llamó GRID al principio, Gay Related Immunodeficiency Syndrome, es decir, la inmunodeficiencia relacionada a las personas homosexuales. Bueno, imagínense lo que eso implicó y todavía implica como estigma social. Nosotros como médicos debemos buscar la mayor precisión posible, la tendencia a evitar ambigüedades o el afán de concisión. Tenemos que ser objetivos y neutros. Y tenemos al virus nuevamente, en este caso, bien interesante esta fotografía, porque aquí están los alvéolos pulmonares. Fíjense qué manera de invadir este espacio biológico, ¿no? Y cómo la clínica se expresa. Aunque sepamos ya que hay otras causas también para la insuficiencia respiratoria. No. Cada vez que se está construyendo un conocimiento nuevo, se construye un discurso nuevo. No hay un cuerpo de conocimiento sólido, entonces hay muchos cambios. Todavía nosotros estamos a tiempo. Hay colegas que me han dicho que esta batalla yo la tengo perdida. Eso es falso. Insisto que ya en Argentina y en Colombia hay un movimiento relativamente fuerte para cambiar el nombre de COVID-19 a COVID-19. Fíjense que aquí habría un caso de incongruencia lingüística. Si usted dice COVID, que está en inglés, ¿por qué me dice el 19 en castellano? Entonces, debería decir COVID-19, ¿sí? Porque entonces me está hablando dos idiomas. Colegas, amigos, estudiantes, les propongo, insisto, y hasta que termine esta presentación, y ya me van a ver en medios de comunicación, por ahí estamos organizándonos para que esta enfermedad se llame COVID-19, la enfermedad del coronavirus. Problemas. Bueno, los medios de comunicación social, por supuesto. Si usted tiene todos los que llaman anclas de programas de radio, de televisión, hablando ni siquiera de COVID, ellos dicen COVID, mal pronunciado. Claro que va a ser una lucha fuerte. Ellos influyen negativamente y a la vez son un filtro porque impiden la buena denominación, la buena... cáncer gay, y se le llamó de distintas maneras, hasta que hubo un acuerdo. Aquí está el poder de las redes sociales, trabajemos en redes, llamando COVID-19. Nosotros tenemos pensado dirigirnos incluso a la Real Academia Española, la Real Academia de la Lengua, buscando este cambio, la hispanización. Cuando usted tiene dudas, por favor, ténganlo en su casa. Tenemos el Diccionario Panhispánico de Dudas de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española. Bueno, tiene todas las academias de la lengua de los distintos países donde se habla castellano, no solamente en Latinoamérica. Está la Academia de la Lengua Española de Estados Unidos, está la Academia de la Lengua Española de Filipinas, en sitios donde todavía hay hispanoparlantes. Bueno, y en Estados Unidos está creciendo de una manera impresionante el número de hispanohablantes. ¿Qué nos dice este texto guía? Que una norma es un conjunto de criterios lingüísticos que regula el uso considerado apropiado, recto de la lengua. Registra el consenso vigente de una comunidad hispanohablantes. Esto genera un conjunto de preferencias lingüísticas. Aquí lo tienen. Insisto, todo médico debería tener este libro en su casa. No es que aquí somos lingüistas, nos dedicamos a la gramática. No, yo lo que soy es médico y psiquiatra. Pero entiendo el valor de este texto, que me saque de dudas cada vez que se presentan las dudas, que siempre las hay. Niveles de análisis de los elementos lingüísticos. Bueno, la pronunciación, porque alguien va a decir COVID, si eso no tiene una tilde en la O. Eso es igual que David, es una palabra aguda. Todos los que vienen diciendo COVID, pasen a llamar a sus amigos David. Es absurdo, simplemente. Pongan atención, si quieren seguir diciendo COVID, porque yo me estoy cambiando para COVID ya. Bueno, esa es la pronunciación. Después tenemos en el nivel léxico-semántico la presencia de neologismos. Obviamente este mismo nombre es un neologismo. Y la presencia de extranjerismos. El nombre cae en la categoría de extranjerismos y en ese sentido es impropio. La misma academia lo llama
un extranjerismo superfluo o innecesario, porque hay la posibilidad de hispanizarlo. Aquí lo tienen. Siempre que sea posible, se hispanizarán las siglas. Y inicialmente, COVID-19 es una sigla que luego voy a hablar de las diferencias entre uno y otro. Nosotros decimos OTAN, no decimos NATO, decimos ONU, no decimos UNO, Organización de las Naciones Unidas, y decimos Organización Mundial de la Salud, OMS. Usted no dice WHO, porque eso no tiene ningún sentido. Usted habla castellano, usted dice SIDA y no dice AIDS. Cuando digo que una sigla forma iniciales de términos que integran una denominación compleja, se usa para referirnos a organismos, instituciones, objetos y sistemas. ¿Qué es la semiología? ¿Qué es la nosografía? Bueno, se agrupa un sistema de signos y síntomas, eso nos da un síndrome, se agrupan síndromes o se van precisando, refinando los síndromes, eso nos da una enfermedad específica. Entonces, por supuesto que las siglas y los acrónimos son muy utilizados en medicina. Aquí tenemos de nuevo en mente pues, al virus. Adelante. Aquí hablo de lo que son los acrónimos, unión de elementos de más palabras. Fíjense que es interesante, es la sigla pronunciada como una palabra. Claro, porque usted se dice OVNI, objeto volador no identificado, fíjense que ya está traducido, en inglés se dice UFO. Si usted me dice a mí, mire, yo acabo de ver un UFO, yo le iba a decir, bueno, estás mal por dos vías. Primero porque, bueno, ahora están diciendo que sí hay ovnis, que sí se han visto, pero si tú me dices que viste un UFO, yo te digo, oye, mira, ¿dónde estás tú? ¿En Washington, D.C. o estás en Caracas? Tú viste un ovni, tú no viste un UFO. Entonces, ¿qué digo? No se dice SIDA, no se dice OVNI, se dice omnicida. Allí es cuando la sigla ya es un acrónimo, porque se pronuncia como una palabra. Y ya no va más en mayúsculas. Muchos lo seguimos usando en mayúsculas. No, va en minúsculas. Si se incorpora al léxico común. Se omiten artículos, preposiciones, etc. Y pongo un ejemplo, pequeña y mediana empresa. Es un fenómeno muy extendido en el país de los sajones, especialmente en el ámbito científico-técnico. Nosotros hemos incorporado acrónimos como una sola palabra. Radar, radio, detecting and ranging, láser, fíjense lo largo que es láser, light amplified by stimulated emission of radiation. Pero bueno, uno dice láser y dice radar. Se dice el género es del núcleo, por eso síndrome es masculino, entonces es SIDA, el SIDA, por eso es la UCI. Y los que todavía no se quieran pasar a la COVID, por favor, digan la COVID, no digan el COVID. Los acrónimos se leen como se escriben, no es COVID, sino COVID. ¿Cuál es la solución, señores? El galimatías, lo que le dije. Hispanicemos el término, es la enfermedad del coronavirus 19. Los que quieran decir COVID o COVID me van a tener que decir 19 para que no caigan en una incongruencia lingüística. Que somos los primeros en hacerlo, que esto no se ha popularizado. Bueno, vamos a trabajar todos por hacerlo. Yo los invito, súmense, como dice mi amigo Alejandro, a esta cruzada personal que, bueno, el doctor Miguel Ángel de Lima aquí presente tiene, y por un respeto a nuestro idioma y en pro de una claridad nosotáxica. El tiempo que se me ha dado he preferido utilizarlo en esto y no en la historia de las distintas nosotaxias, como a partir de 1893 se hace la primera clasificación internacional de enfermedades. Ahora mismo estamos en la CIE 11, la clasificación internacional de las enfermedades 11. Hay toda una historia porque es necesario clasificar las enfermedades. En los archivos, en el Departamento de Historias Médicas de todos los hospitales, allí yo los invito a que vayan, cómo se rompen la cabeza estos especialistas en archivología, en bibliotecología, para tratar de uniformar los diagnósticos que nosotros ponemos en las historias. Al final hay que clasificarlo, debería emitirse esto en el boletín epidemiológico, antes era semanal, bueno, ya ustedes saben lo que ha pasado allí, no se ha emitido el boletín, no tenemos las estadísticas, no tenemos una referencia, pero deberíamos tenerla. Entonces, queridos amigos, queridos colegas, queridos estudiantes, los dejo con esta reflexión. Es historia, es presente y es futuro. Muchísimas gracias por su atención y contamos con ustedes. Construyamos un mejor país, defendamos a la UCB que ha estado en unas situaciones tan difíciles y sigamos adelante. Muchas gracias. Gracias, Bueno, profe. muchísimas gracias a Miguel Ángel. Y por supuesto José Padilla. Bueno, tenemos chance de una sesión de preguntas y respuestas a todos aquellos que quieran
¿Alguna pregunta? María Alejandra, yo no estaba revisando el chat ni nada. Si tú lo has revisado, perfecto. Si no, las preguntas las pueden hacer por el chatting o alguna persona que quiera conversar, que levante la mano y se le dará el chance. Yo no puedo ver el chat. Yo revisé el chat, pero no hay preguntas, profe. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta. La pueden hacer ahorita. Sí, perfecto. Bueno, la verdad es que yo tenía muchas dudas y muchas preguntas. Me pareció muy interesante la charla de ambos colegas y amigos. Padilla, realmente me gustó mucho la revisión de las pestes que han ocurrido en el mundo y, por supuesto, la situación actual con respecto a COVID. Creo que hay mucho que aprender. Realmente a veces sorprende, ¿no? Pero cuando uno lee las recomendaciones que hacían hace más de 100 años para la gripe española, nos damos cuenta de que son prácticamente la misma lista de recomendaciones que estamos haciendo ahorita, que quizás tecnológicamente tengamos mucho mejor posibilidades médicamente de resolver los problemas, pero desde el punto de vista de la salud pública constaba prácticamente de las mismas herramientas. El distanciamiento físico, como nos explicó nuestro amigo Miguel Ángel, no es el distanciamiento social, porque nosotros estamos ahorita muy cerca socialmente, interactuamos de manera muy activa, a pesar de que físicamente estamos a distancia. Yo creo que esa aclaratoria de Miguel Ángel me ha sido muy útil. Es realmente distanciamiento físico. Ese distanciamiento físico ya se recomendaba, se evitaban las aglomeraciones, se evitaba los sitios confinados, utilizaban también los tapabocas, los pañuelos, etc. Creo que desde el punto de vista de la salud pública, hay una gran cantidad de herramientas que hemos aprendido en la historia que siguen siendo la experiencia de nuestros ancestros que hemos heredado y que cada vez que ocurre una epidemia debemos revisarlas con cuidado, por supuesto, y volverlas a aplicar en el caso del aprendizaje. Él nos mencionaba, por ejemplo, no sé si nos puedes dar más detalle, José Felipe, con respecto a la idea de la cuarentena o a cualquiera de estas medidas de salud pública que tú consideres que vale la pena extender. Adelante, José Felipe. Bueno, bien, es interesante que cuando uno lee la historia de lo que sucedía en la gripe española, por ejemplo, en particular, que es una de las epidemias más cercanas a nosotros, por ejemplo, en el caso también de las universidades se hizo lo mismo, se suspendieron las actividades, se les dio permiso a los rectores de que podían o no continuar con sus clases, los diarios informaban, también se pensó mucho que los animales podían transmitir o no la enfermedad, y todo lo que se está utilizando en la actualidad, es decir, el aislamiento de las personas, se prohibió, por ejemplo, el ingreso a lugares cerrados, lo mismo que se está utilizando ahorita en la actualidad y que ha funcionado también, funcionó en el pasado y no funcionó a nosotros en el presente. No sé si alguien quiera hacer alguna otra. Bueno, el profesor Chique coloca por el chat que deberíamos hablar de segregación en lugar de cuarentena y yo Aguiar tiene la mano levantada. Vamos a ver si quiere. Dale chance de que hable, María Alejandra, con todo Sí, gusto. voy a eso, profe. Ya pueden quitarse el mute cada participante, si quieren hablar. Creo que... Sí. Chique, si quieres hacer una observación con respecto a segregación en el lugar de la cuarentena, en vez de cuarentena, dar la explicación. Adelante. Profe, ya se puede, si le hace clic sobre el micrófono, ya le puede quitar el mute usted mismo. ¿A él? Sí, esto es para él que me escribió por el chat que le diera el micrófono. Ok, tú no lo puedes hacer, ya voy. Dame un segundo para buscarlo. No, digo que él puede quitarse el mute él mismo. Ah, él mismo puede. Bueno, Chique, si nos estás escuchando, me encantaría oírte, si no, tranquilo. Ya. Ahí está. Habla fuerte.
¿Sí se me escucha? Sí, Muy profe. bajo, muy bajo. Ajá. Bueno, recordemos que en esta epidemia, las tres formas de separación de las personas se han dado como parte de la medida de intervención de la epidemia. Una es el aislamiento de aquellos casos y aquellos sospechosos de ser portadores asintomáticos. Otra es la cuarentena, que tiene que ver con la separación de los contactos. Y otra es la segregación, que es la separación del resto de los grupos de las personas que se consideran sanas o susceptibles de presentar la infección. Entonces, en este caso, son los tres procedimientos, digámoslo así, aplicados a diferentes instancias que se han dado, solo que en general se le ha llamado cuarentena, se popularizó el término de cuarentena, pero para nuestra jerga, llevando un poco la línea de lo que dice el doctor de Lima, había que adecuar los términos de quienes son, en cuál parte de la cadena epidemiológica estamos actuando. Segregación sobre los susceptibles, cuarentena sobre los contactos y aislamiento sobre los casos o portadores. Eso era lo que quería mencionar. Aló. Sí. Yo la verdad, me da pena decirlo, Chique, pero no te escuché. Sin embargo, te escucharé después o te llamaré porque no te escucho prácticamente. No sé si queda grabado tu explicación. Tamara, ¿queda grabado? Sí, Tamayo. sí queda grabado, profe. Ok, buenísimo, pues. Lamentablemente, realmente aquí en mi computadora no te puedo escuchar. Ella tiene el volumen muy bajo generalmente. Bueno, había un tema interesante que hablábamos sobre COVID-19 para seguir con la propuesta del amigo Miguel Ángel. Creo que ese tipo de luchas que en un momento dado pueden cohesionar esfuerzos y tienen un valor lingüístico, un valor de propiedad, un valor de sentirnos identificados. Y creo que en ese sentido me siento inclinado por tu lucha. Gracias, gracias. Y creo que, bueno, ojalá que como nos ha ocurrido en el pasado, que hemos tenido muchísimos anglicismos que han terminado incorporándose al idioma español. En este caso, si tomamos la medida temprano, nos va a ser mucho más fácil corregir, pues quizá la falta de pronunciación inadecuada o cualquier otro error que no nos permita no identificarnos con nuestro idioma. Aquí dice José Chiqui, deberíamos hablar de segregación en lugar de cuarentena. Aislamiento para los casos y portadores, cuarentena, aislamiento para los casos y portadores, cuarentena para los contactos, segregación para los susceptibles sanos. Aquí dice, no entiendo lo que dice aquí, secundomel, uso adecuado de los términos en castellano, ¿ok? Bueno, gracias por la aclaratoria, José. No sé si hay alguna otra pregunta. María Alejandra. Creo que no hay más preguntas, profe. Sé que el papá de Andrew que está por ahí para que lo quería saludar. Bueno, mándale un abrazo, que me llame por teléfono, que no sea egoísta, que llame, ¿oíste? Okay. Mira, le voy a dar un chance. Entonces, primero que todo, me despido de todos, súper agradecido por su participación. Un agradecimiento muy especial a mis colegas, amigos, compañeros, docentes e investigadores, y que con este tipo de actividades de extensión proyectamos la universidad. Un agradecimiento muy especial a todos los estudiantes que participaron en estas sesiones, especialmente a los representantes del Centro de Estudiantes, aquí mi compañera y amiga María Alejandra Tamayo, la ingeniero que nos acompaña en estos momentos como estudiante de medicina del Centro de Estudiantes de la Escuela de Medicina Luis Racetti, Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela, también a Adrián, a Laudó, ¿no? A nuestra amiga Ivonne. ¿A quién más falta por ahí para agradecerlo? María Alejandra, para que hagamos entonces la despedida. Por ahora,
No tenemos programada ninguna sesión. Si aparece una sesión, la gente de medicina del trabajo tengo una propuesta. Es muy probable que el próximo lunes o miércoles tengamos una cita con ella. Ella nos va a hablar un tema súper interesante que a todos seguramente nos va a gustar, que es teleeducación y trabajo a distancia. Vamos a ver qué nos tiene que aportar ella. Es parte del equipo de la cátedra de medicina del trabajo. Y esa fue la propuesta que me hicieron. Bueno, vamos a ver si lo organizamos para el lunes o para el miércoles. Tú dirás, María Alejandra, como te parezca. Lo cuadramos Cualquier después. día, pues vamos a ver qué disponibilidad tienen ellos y en función a eso lo cuadramos, si le parece. E insisto a todos los estudiantes, especialmente a los profesores, que la única manera de mantener activa nuestra universidad es que los profesores y los alumnos nos mantengamos activos. Esta interacción es la que mantiene realmente viva, mantiene en crecimiento y que nos permite en un momento dado poder continuar haciendo esto que estamos haciendo, que es la academia. Así que una vez más, me despido, le permito a Miguel Ángel que se despida y el doctor José Felipe. Bueno, muy contento con la participación en esta actividad. Me gustó la aclaratoria que hace mi querido amigo y colega psiquiatra y también epidemiólogo, el profesor José Chique. Sí, tengo una pequeña divergencia. Es cierto que no es lo mismo un paciente, un grupo de pacientes con diagnóstico de certeza, pacientes o personas con contacto y la población sana. Esto ya está muy bien perfilado. Es cierto, se habla de aislamiento, se habla de cuarentena, pero en población sana hablar de segregación lamentablemente tiene ya una connotación negativa cuando se habla de segregación racial, etc. En otros países se viene usando el término confinamiento, que no tiene ninguna carga negativa como si la tiene segregación. Entonces, bueno, les propongo esa, que mantengamos el confinamiento para la población sana, cuarentena para los contactos y aislamiento para pacientes ya con un diagnóstico de certeza. Encantado, ciertamente, de la participación, muy agradecido a nuestra asistente informática, María Alejandra Tamayo, un gusto, no la conocía, y sigamos construyendo un país diferente, un país mejor. Yo creo que sí se puede, y comencemos por mejorar nuestro lenguaje. Perdónenme los más jóvenes, pero a veces noto un abuso de cierta terminología un poco gruesa, hasta callejera, diría yo. No voy a hacer ejemplos aquí, pero piensen en eso, abandonen esa jerga de la calle que no nos lleva a ningún lado. Bueno, Muchísimas gracias, saludos, profe, y gracias al doctor Padilla también. Aquí viene. No. Gracias al doctor Padilla también por su participación. Cualquier cosa y sobre las nuevas actividades se pueden informar en las redes sociales del Centro de Estudiantes, @CRCETI. Y bueno, nada. Gracias a usted, profe Rísquez, que sin usted nada esto hubiese sido posible. Seguro que sí, ¿no? Seguimos con tanto, ¿viste? Un abrazo a todos, pues. Pórtense bien y cierren esa clase.